Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje por el mes de enero. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, volví. Me tuve que tomar unas semanas de descanso. Fue un descanso entre comillas, descanso del canal, pero en realidad no de la vida, porque empecé nuevamente mi ciclo educativo. Yo soy docente, así que bueno, empezamos nuevamente. Y eso significó, bueno, un montón de lío en los horarios, acomodarse, no tener tiempo, no acordarse cuáles eran los horarios originales, y bueno, muy complicado, sin tiempo para nada, casi sin tiempo de leer, realmente he estado leyendo poco durante febrero y bueno, y sin tiempo para sentarme a grabar, porque grabar no es solamente sentarse, ojalá fuera solamente sentarse a grabar, implica muchas cosas. Muchos acomodamientos en el lugar donde grabo, porque este es mi cuarto, entonces bueno, tengo que sacar cosas, acomodar, poner, meter acá, meter allá, y después encima también yo, que me tengo que maquillar, y yo les comento, odio maquillarme, odio maquillarme, nunca me maquillo en mi vida normal, lo que pasa es que si en la cámara no me maquillo con toda la luz que entra parezco muerta, y es una de las cosas que más odio hacer, y después desmaquillarse también. Y bueno, entonces no es solamente sentarse y hablar de libros, que ya implica tiempo, y después viene toda la edición. Bueno, en fin, que no voy a hacer una introducción larga quejándome ni explicándoles por qué durante 2 semanas no pude aparecer por el canal. Espero que ahora ya sea un poco más de corrido, voy a sentarme a grabar varios videos, así que tendré material. Y empezamos con lo que sería el primer video del año oficialmente de 2023, que es el wrap-up de las lecturas, o sea, el resumen de lecturas de enero, que no fue un muy buen mes. Tuvo algunas cosas muy interesantes, muy buenas, pero algunas otras y muchas de las otras no tanto. Leí un total de 12 libros, que para muchos a lo mejor es un montón, pero para mí normalmente mis vacaciones, o sea, enero son mis vacaciones fuertes, es poco. Hubiera deseado leer más, la verdad que estuve leyendo muy poco, estuve muy ajetreada durante enero, estuve con albañiles, remodelación en mi casa, bueno, me impidió sentarme a leer con tranquilidad y eso también me tuvo de mal talante, sobre todo porque encima las lecturas no fueron demasiado positivas, así que lo voy a dividir en 2 partes, como suelo hacer cuando son tanta cantidad de libros, 6 en la primera parte, 6 en la segunda, y como siempre voy a leer los fragmentos de los libros que más me gustaron al final del video, y en esta primera parte voy a hacer el sorteo porque ya no tengo tiempo para que entre en febrero, si no. Así que bueno, empecemos. Bueno, la primera lectura, aclaro, para los que recién están en el canal, que son muchos, y les agradezco muchísimo las nuevas suscripciones, y por supuesto a los que me siguen, eso les agradezco todas las veces que me ven. Yo no ordeno los libros por preferencia, sino por orden de lecturas en el momento que los terminé en el mes, pero justamente este con el que empecé con una buena energía, pertenece a el reto Bitácora Calvino. Es un reto que yo propongo, que si no saben de qué se trata, dejo por acá y por acá para que vean la información. Es leer a Calvino durante 2023, que es el centenario de su nacimiento, y homenajearlo de esa forma. Yo propuse unas lecturas que son para mí, ustedes pueden hacer lo que quieran, es bastante libre, pero bueno, en el primer mes del año yo tenía pensado releer Las 2 mitades del Vizconde, en este librito antiguo que de todas maneras me gusta más que la portada de Siruela, a pesar de lo feo que es, pobrecito, que es de la biblioteca de mis abuelos, que pertenece a una, entre comillas, trilogía, la trilogía de los ancestros, que en realidad no es una trilogía en sí, o sea, los libros no tienen continuación unos con otros, ni tienen protagonistas en común, ni nada por el estilo, sino que están ubicados todos más o menos en una misma época, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, y están ligados de alguna manera a la caballería, ¿no? al mundo de la guerra o de los caballeros o de la nobleza. En este caso, este es de los 3, porque es en orden cronológico de cómo los escribió Calvino, es este primero, después viene el varón rampante y después el caballero inexistente. Este es el que yo más me acordaba de los 3. Los leí más o menos todos en mi adolescencia, entre los 18 y los 22 años. Y lo recordaba particularmente, más que los otros 2. Y la verdad que fue un reencuentro maravilloso. qué buena manera de comenzar con el reto Calvino. Es la historia de un vizconde que, bueno, no tiene mucho que hacer en su vida y entonces decide ir a la guerra. Es la guerra de los italianos contra los turcos, en realidad es medio de Europa contra los turcos, ubicada en el siglo XVII, y hay unas cosas medias raras con respecto a la ubicación temporoespacial, que ya después comentaré. Y bueno, tiene tan mala suerte, es tan malo en la guerra y tiene tan mala suerte y además es tonto que un cañón lo parte al medio. Pero
como en esa época la medicina empieza a hacerse las primeras incursiones al estilo Frankenstein, de descubrimientos de medicina por un lado, pero por otro lado innovaciones, bueno, lo pueden salvar las dos mitades, de la forma más, además, bizarra, absurda y pintoresca que se puedan imaginar, porque este libro obviamente tiene muchísima carga de realismo mágico, más que realismo mágico, es fantasía, y eso es lo que tiene también de gracioso, de lindo, digamos. Y bueno, estas dos mitades van por el mundo, y cada mitad representa una parte del vizconde. Es una fábula realmente, y está escrito en estilo, sí, cuento o fábula o sátira, con muchísimo humor. Hay una enorme reflexión sobre las dualidades del ser humano, sobre el bien y el mal, sobre el equilibrio, si existe un equilibrio entre lo bueno y lo malo, si existen los absolutos, si es bueno ser absoluto o es mejor tener un poco de cada cosa. Y además, bueno, también habla de la sociedad del momento y sobre todo de los contrastes. Calvino decía que él había decidido hacer esta historia porque después de la Segunda Guerra se había dado cuenta que el mundo estaba escindido y que necesitaba un equilibrio nuevamente. Y bueno, es muy interesante como él lo plantea. Es una historia muy ridícula, que tiene mucho de ridículo, de tierno también. Está escrito muy ligeramente, al mismo tiempo te narra cosas muy terribles, muy truculentas, muy bizarras, pero como tiene una escritura muy humorística y muy no con tanto peso, entonces uno las puede leer y no afectan. Está muy bien logrado realmente. Y después las reflexiones de las cuales habla son espectaculares. Es un libro muy cortito, se lee rapidísimo. Realmente, bueno, lo disfrutamos mucho porque esto fue una lectura conjunta que estoy haciendo con un amigo que también va a hacer el reto, exactamente como lo propongo. Entonces estamos leyendo todos los libros juntos. Y bueno, la verdad que a mí me encantó reencontrarme. Me acordaba bastante, pero había un montón de cosas que indudablemente yo me perdí en mi adolescencia. Qué bueno que lo pude volver a leer ahora. Y bueno, la verdad que lo disfruté muchísimo. Para los que no me siguen en Instagram, yo no suelo decir estas cosas de síganme acá, allá, cada uno haga lo que quiera. Pero sí lo que les quiero decir es que en Instagram voy haciendo, cada vez que termino uno de los libros de Calvino, videos cortitos en donde digo algunas cosas, hablo de algunas cosas sobre el libro, como para que ustedes se guíen a ver si no lo han leído, si les interesa. ¿Por qué los pongo? Son shorts realmente. ¿Por qué los pongo en Instagram y no en YouTube? Porque en Instagram uno puede usar la música que se le dé la gana y en YouTube no. Y a mí me molesta mucho tener que usar la biblioteca de audio de YouTube, que es una porquería. Así que bueno, quienes que se quieran pasar por Instagram para ver, ahí están. Inciso, que casi me olvidó de comentar, que dije que lo iba a comentar y al final no. El tema temporal del vizconde es una cosa muy extraña, porque aparentemente por las cosas que te cuentan, la guerra esta contra los turcos, los hugonotes, el escape de los hugonotes, bueno, parecería que fuera el siglo XVII, pero en un momento determinado hay un personaje que supuestamente ha viajado con el capitán Cook, y esto es en el siglo XVIII. Entonces es como una cosa muy extraña la parte temporal. Creo que también lo hace a propósito Calvino, como para situarte en un contexto que puede ser muchos otros contextos o podrían haber sido otras realidades, pero más o menos es una época determinada o un perfume de una época determinada. El siguiente libro que terminé durante enero fue el famoso Kokoro, del escritor japonés Natsume Soseki. Bueno, a ver, es un libro que está muy bien escrito. A mí me gusta Soseki. Leí una única cosa más allá de Kokoro, que es Botchan, que me encantó. Además es un libro que tiene muchísimo humor y una crítica muy obvia de la sociedad japonesa de la época. Y bueno, realmente había escuchado tantísimo hablar de Kokoro y a todo el mundo le gusta tanto y le gustaba tanto que, por supuesto, quise seguir con Soseki. Estaba entre Kokoro o Soy un gato. Bueno, Soy un gato la verdad es que es un poco largo y he visto algunas reseñas en donde dice que, bueno, que es un poco largo de más. Yo no me quería quemar con el libro, entonces decidí leer Kokoro porque además, bueno, gente en la que confío me había dicho, mirá, léelo porque es espectacular. Bueno, a ver, yo indudablemente no conecto con la literatura asiática, lo mismo que me pasa con los nórdicos. Y los veo similares, ¿no? O sea, las mismas cosas por las que no conecto con los nórdicos me pasa con los asiáticos. A ver, está muy bien escrito, es un libro muy delicado, muy pausado, con muchísima poesía, que es interesante por la época que retrata, es el fin de la era Meiji,
y bueno, y el comienzo de una era muy distinta. Habla sobre todo de eso, de los cambios, de las concepciones nuevas en la sociedad, de la ruptura de las tradiciones. También habla de la búsqueda interna, habla del ser humano en cuanto a un ser humano completo, ¿no? En cuanto a mente, sentimientos. Bueno, es un poco lo que la palabra kokoro significa, es una mezcla de la mente, el corazón, los sentidos. Y es la relación de una persona que estudia, que está terminando su carrera universitaria, con un profesor, que no es que sea su profesor, es un profesor, es un docente, en realidad tampoco lo es, pero bueno, es una persona sabia, es una persona mayor, con la cual él termina teniendo una relación muy cercana, a quien admira muchísimo, y trata de entender en profundidad, porque es una persona extraña que tiene un pasado que no quiere comentar. Y bueno, de eso trata la historia. Es una historia, siempre, en general, la literatura japonesa parte de historias muy simples, ¿no? Y del desarrollo muy paulatino de esa historia que aparentemente no tiene mucho para contar, pero que después, bueno, tiene sus profundidades. El tema es que a mí la historia del profesor se divide en tres partes, en tres partes o en dos. A ver, ahora no recuerdo. No, en tres partes. Es una primera parte que es la historia de cómo se conocen estos dos personajes, una segunda parte que es la historia del joven, del personaje joven, y su familia, y una tercera parte que es la historia, finalmente, que podemos entender del profesor, la historia de vida del profesor. Bueno, a mí la historia de vida del profesor me pareció insoportable. ¿Qué quieren que le diga? No me gustó nada, me pareció muy melodramático el libro, muy, en realidad, demasiado simple, que ya al final lo importante sí es cómo te lo cuenta y cómo va narrando los hechos, pero al final lo que te cuenta para mí no tiene ningún sentido. Son muy extraterrestres los personajes, realmente. Tienen motivaciones y deseos y necesidades y sobre todo justificaciones de por qué son como son, que a mí se me hacen, pero incongruentes realmente. No puedo empatizar con ellos. Y esto me pasa en general, no es que es porque es Soseki. Soseki es un gran escritor y entiendo a la gente que le encanta este libro, lo entiendo realmente. Pero a mí realmente no me va. No puedo conectar, no puedo empatizar, no puedo entender, no puedo nada. Me parece todo muy absurdo, muy ridículo y sin sentido. Realmente no entiendo las justificaciones de las cosas que le pasan a los personajes. Todo me parece muy extraño, muy lejano, muy lejano. Me hace acordar a la Lem con lo que plantea en Solaris, ¿no? Qué difícil que es entender a otros, a la otra edad. No hablemos de que no nos entendemos entre nosotros, que vamos a entender un extraterrestre. Bueno, una cosa así, para mí es que son realmente extraterrestres. Entonces realmente no conecté para nada con la historia. Me parece muy bien escrita, se lee bien, está bien. Me pareció sí un poco como alargada además. La tercera parte para mí es larga además. Y después, averiguando, porque cuando a mí me pasan estas cosas siempre voy a averiguar. Si yo estoy muy loca, tengo algún problema personal, tengo que ir al psicólogo por estas cosas. Y resulta que no, que el mismo Soseki lo decía, que a él le parecía que era un libro desequilibrado, porque este fue un libro que escribió por entregas. Él iba escribiendo capítulos a capítulos en una revista que él tenía. Y resulta que en la última parte del libro, él estaba reemplazando a su compañero. O sea, el compañero estaba enfermo y él tenía que esperar hasta que el compañero volviera. Entonces lo alargó de más. O sea, empezó a escribir capítulos esperando que el compañero volviera de su licencia de enfermedad. Y él mismo no estaba conforme con cómo había quedado Kokoro. Y después, bueno, se publicó en un libro completo. Y a mí realmente yo sentí ese desequilibrio. Bueno, más allá de eso entiendo perfectamente que haya gente que le encante, pero no es mi estilo. Bueno, el siguiente libro que terminé durante el mes de enero fue una recomendación de ustedes, lo digo así porque realmente otro que no fue una buena experiencia, no porque sea recomendación de ustedes, también soy yo en este caso, que es gracias a Maren Pergamino. Hace un montón que Maren me recomendó este libro, que es Las Hortensias. Yo les había contado que el libro tenía un nombre de flor, del escritor uruguayo, casi digo argentino, ¿no? Uruguayo, Felisberto Hernández. Bueno, yo de este autor no sabía nada, no tenía ni idea. Parece que es anterior, digamos, desde principios del siglo XX, anterior a todo el boom latinoamericano, y después, según me enteré, es un autor de culto, era músico, además músico profesional, era pianista, y fue un autor de culto para muchos otros escritores, para Cortázar, para el mismo Calvino. Y bueno, yo no sabía nada, no sabía de qué se trataba Las Hortensias. Las Hortensias es un relato largo, es un cuento largo o una novela corta, como le queremos decir. Yo leí solo Las Hortensias, se suele publicar Las Hortensias y otros cuentos de Felisberto, yo leí solamente Las Hortensias.
que se me hizo eterno. Qué extraño, es demasiado, demasiado extraño para mí. O sea, ya un surrealismo que, bueno, ustedes saben, yo aclaro para los que no me conocen, a mí el surrealismo no me suele gustar, por eso hay autores que a mucha gente le gusta que a mí no. Por ejemplo, el caso de Murakami, no me interesa el surrealismo. Salvo honrosas excepciones, el surrealismo es algo que me supera. No caso con esa onda. Y este libro es muy extraño, muy, muy raro. Está muy bien escrito, realmente es un gran escritor, Felipe Hernández, no puedo decir que no, pero es tan extravagante, tan surrealista, tan incluso desagradable, trata de temas muy, muy turbulentos que imposible, no pude conectar y me pareció absurdo. Es la historia de una pareja que vive en Europa que tienen un fetiche con muñecas. Entonces a él sobre todo, tiene un grupo de personas, porque esto es muy extraño, ¿no? Entender de qué se trata la situación es realmente rocambolesca la forma de escribirlo, hasta que finalmente uno más o menos va entendiendo de qué te está hablando. Pero la idea es que tiene un grupo de personas, incluida su mujer, que hacen como puestas en escena con muñecas de tamaño real y muy parecidas a seres humanos. Y entonces él lo que hace es tratar de desentrañar qué quiere contar esa historia. Pero además después tiene una relación medio erótica con las muñecas. Es una cosa, bueno, bizarra, bizarra. Bizarra y rarísima. Trata de la dualidad del ser humano. Estamos igual que lo de Calvino, o sea, no sé por qué. He tenido que leer muchos libros que tratan sobre la dualidad del ser humano, sobre, en este caso, el animismo también, sobre el esoterismo. Habla mucho del mundo esotérico, de la idea de que uno puede imbuir de su alma, de su espíritu, cosas, objetos, del engaño, de dónde está el engaño, si en el acto físico o en la mente. Bueno, de muchas cosas que son interesantes, pero narradas de una forma tan extraña, tan extravagante, tan intrincada, tan que uno realmente hay momentos en que no entiende nada de lo que está leyendo, con una estructura que es una desestructura, no hay una estructura ninguna. Hay mucha innovación en muchos aspectos que hace que realmente la lectura se convierta en algo, para mí, muy poco fluido, muy pesado. Es un libro que debe tener unas 70, 80 páginas que se me hizo eterno de leer, no lo podía terminar y no me pareció para nada interesante, o sea, no tuve una buena experiencia en lo absoluto. Ahora, tiene un prólogo escrito por Cortázar, que es una maravilla, y que para mí el prólogo es 10.000 veces mejor que el libro. O sea, vale la pena comprarse la edición para leer el prólogo de Cortázar, que es como una carta que le escribe a Felisberto Hernández, a quien nunca conoció, con esa idea justamente de, a pesar de no haberlo conocido, que para él era una persona importantísima dentro de su vida. Y todos los momentos en donde a lo mejor podrían haberse cruzado. Bueno, espectacular Cortázar, como siempre. No sé, rarísima la experiencia de Las Hortensias. Si alguien más lo ha leído y me cuenta qué le pareció, qué se sintió o qué sintió leyéndolo, porque realmente es que es un libro muy, muy, muy extraño. El siguiente libro que terminé durante enero fue Klickitat, del escritor estadounidense Peter Rock. Bueno, esto también está editado por la editorial Godot, que yo alguna vez he comentado. Mi Abandono, que es un libro que me gustó muchísimo, del mismo escritor, también es editado por ellos y tienen ediciones muy lindas. También han editado bastantes cosas de Lem. Tiene una edición bastante, bueno, en este caso no tiene ilustraciones acá, sino acá, bastante cuidada, muy bonita, tiene ilustraciones, bueno, está bastante interesante. Lo comento porque es interesante cuando nosotros tenemos editoriales independientes que son buenas y por ahí no prestamos tanta atención con todo el bombardeo que hay internacional. Yo estaba muy interesada en Klickitat porque, bueno, vuelvo a decir que Mi Abandono me gustó mucho y no tenía mucha idea de qué trataba, como un poco que me largué a ver mientras leía el tema. Y bueno, está muy relacionado con Mi Abandono. Incluso tiene, el personaje principal de Mi Abandono aparece acá como personaje totalmente secundario y un poco como de telón de fondo, pero está. O sea que habría que leerlo en orden, ¿sí? Mi Abandono primero y Klickitat segundo. Trata de los mismos temas, o sea, la idea de abandonar lo que significa la vida cotidiana, que a veces no tiene ningún significado, la vida dentro de las ciudades y de la repetición siempre de las mismas rutinas y del sinsentido, para encontrarse con uno mismo, sea a través de escaparse a la naturaleza, sea a través de escaparse, como el escapismo mismo, ¿no? Escaparse de lo que te toca vivir.
Los personajes de Peter Rock son muy interesantes porque son muy duales. Son personajes que tienen una gran coherencia interna, o sea, que podrían ser o muy sabios o estar muy locos. Están en los dos extremos, ¿no? Uno los puede tomar de las dos maneras. Y lo interesante del autor es que nunca se pone en un posicionamiento o una posición con respecto a sus personajes. Él narra de forma imparcial para que vos tomes tus propias conclusiones. Entonces, uno va cambiando la perspectiva a lo largo de lo que lee. Lo mismo pasa con Mi abandono y es muy interesante lo que hace en Mi abandono. Acá lo mismo, para mí un poquito menos interesante que Mi abandono, aunque me gustó de todas maneras mucho, pero claro, es similar, ¿no? O sea, como que sigue la misma onda. Y es interesante porque estás todo el tiempo con una dualidad vos interna entre creer que realmente lo que el personaje piensa o siente, le pasa, es correcto, por decirlo de alguna manera, o está bien, o es una buena decisión de vida, o esa persona está despierta mientras todos los demás estamos dormidos, y por momentos decir, no, esta persona hay que ayudarla, ¿no? O sea, no está viendo la realidad como corresponde. Es interesante, es un poco como muchas veces se ha planteado, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, esta persona está loca, bueno, pero ¿qué es ser loco? O sea, ¿qué es estar loco? Ver las cosas diferente a todo el resto del mundo. ¿Es ser loco o es ser un iluminado? Ahí está justamente la gran pregunta. Bueno, él trata mucho sobre esto, hace mucho hincapié en esta idea. Y sus personajes son bastante ambivalentes. Y bueno, y esto de la búsqueda de encontrarse con uno mismo, de cambiar la situación en la que estás viviendo, de despertar un poco, ¿no? O sea, de darte cuenta que a veces hay cosas que estamos haciendo que no están para nada bien. Muy interesante. Denle una oportunidad a Peter Rock. Me parece que es un escritor que es distinto, que otorga como cosas originales. Y además acá atrás está como recomendado, esto lo voy a poner muy entre comillas, porque yo siempre las recomendaciones que hay detrás, que cuando son de otros autores, en general no les creo mucho. Pero bueno, en este caso está recomendado por Ursula Le Guin. Entonces, para mí es como una recomendación interesante. ¿Será cierto o no será cierto? Bueno, anda a saber. Pero yo lo digo porque Proyecto Hail Mary, vamos a volver a la peor lectura del año pasado. El Proyecto Hail Mary, que yo lo odié tanto, estaba recomendado por Sanderson y George Martin, dos autores que yo admiro mucho. Entonces, bueno, para mí eso es mentira, ¿no? O sea, y en este caso, como me gustó, puede ser que sea verdad. La dualidad, justamente, ¿no? La dualidad del ser humano. Bueno, la siguiente lectura fue gracias a un regalo que agradezco muchísimo y que es de la escritora española vasca Miren Amuriza, y el libro se llama Basa, que según lo que dice acá atrás, Basa, que es euskera, significa salvaje, silvestre, bravío, indómito, brutal, no civilizado. Y también barro, lodo, cieno y similares. Es importante saber el significado porque un poco es lo que nos vamos a encontrar dentro de este pequeño libro que tiene demasiado, que tiene mucho. Bueno, es uno de los libros que más me gustó dentro de las lecturas de enero, menos mal, porque como digo, no tuve muy buenas experiencias a lo largo de enero, pero en este caso sí, es un libro que está escrito originalmente en euskera. Esta editorial, que es la editorial Consoni, es una editorial independiente que se encarga justamente de publicar voces independientes, generalmente de mujeres. Y bueno, esto es gracias a un regalo que me hizo Iker, junto con Crónicas Marcianas me mandó este libro, que si no, nunca hubiera podido conseguir porque esta editorial acá no llega, Argentina no llega. Bueno, este libro trata sobre la relación entre una mujer que ya llegó a la vejez y su hija, sus hijos en realidad, su hija y su hijo, y los choques generacionales a todo nivel, ¿no? Choques generacionales en cuanto a cómo avanzó la sociedad y cómo vemos las cosas muy distintas, las personas en distintas épocas, digamos, o sea, con respecto a otras generaciones, pero también en cuanto a al empezar a ver a los adultos cuando llegan a cierta edad, uno los empieza a ver como niños, ¿no? La sociedad tiende, como decir, el abuelito, el ancianito, los diminutivos para referirse a una persona, ya los despojamos de nombre y entonces, junto con esa manera de verlos, también los despojamos de los derechos, de sus propias decisiones, de su libertad y muchas cosas, ¿no? Empezamos a decidir como hijos que somos adultos responsables y jóvenes, empezamos a decidir sobre cómo tienen que vivir. Y es un libro que trata mucho sobre este tema, es un tema incómodo, es un libro que además
no tiene ningún problema en hablar de las cosas sin romantizar nada, o sea, que a veces incluso choca, muy salvaje, muy brutal, o sea, tiene que ver con el nombre que tiene el libro, con una protagonista además, que también es así, que no quiere que le manejen la vida. Y que puede estar totalmente equivocada, ¿eh? O sea, no es un personaje con que uno pueda empatizar o que uno diga, ay, sí, la verdad que todo lo que piense, lo que dice y lo que siente, yo estoy de acuerdo porque me siento en consonancia con ella. No, es un personaje bastante difícil, duro, pero que al mismo tiempo tiene derecho a poder vivir como quiere, porque para eso hizo todo lo que hizo a lo largo de la vida. O sea, vivió, sobrevivió, sacó adelante a su familia, etc. Y es muy interesante porque por la edad que yo tengo, digamos, te pone en el lugar tanto de los hijos, y uno entiende esa necesidad de los hijos de querer proteger a los padres o de querer que los padres estén lo mejor posible, etc. Y a veces muchas veces por encima de lo que los padres quieren. Y también te pone en el lugar de ella, de la madre. Y no hay lugares que sean los correctos y los incorrectos, y no hay posturas correctas e incorrectas, y vos podés llegar a entender a todos, con los defectos que tienen todos, tanto los hijos, las generaciones jóvenes como las generaciones grandes. Qué bien que lo hace la autora, qué bien, cuánto que te hace pensar, cuánto que te hace reflexionar, cuánto que te hace ponerte en el lugar de otro. Porque también en este caso es una autora que no interrumpe, o sea, con lo que ella piensa, lo que vos necesitas sacar en conclusión. No se pone del lado de nadie, te cuenta una historia. Tiene un final que realmente te deja un poco roto y te deja sobre todo con muchas cosas internas, ¿no? O sea, te moviliza muchísimo. Y sobre todo te deja pensando en esto, ¿no? ¿Qué derecho tenemos a quitarle a la gente mayor por el hecho de que a lo mejor empieza a no poder ser autosuficiente? ¿Qué derecho tenemos nosotros a decirles cómo tienen que vivir o a decidir sobre ellos o a tratarlos como si no fueran personas? Tanto que hablamos de los derechos de los niños, también deberíamos hablar de los derechos de los ancianos. Bueno, y el último libro de esta tanda que leímos, porque también fue una lectura conjunta, y no es que lo leí durante el mes de enero, empezamos a leerlo el 1 de diciembre y lo terminamos a mediados de enero, y es La Rueda del Tiempo, del escritor estadounidense Robert Jordan. Este es el primero de 15 novelas que no pudo terminar. Incluso el autor murió antes de terminar su saga, y las últimas 3 novelas las escribió Sanderson, justamente. Es un libro gigantesco, cada uno de ellos también lo es. Y bueno, esto sucedió porque yo vi la serie, la adaptación, que ahora hace muy poco salió, creo que salió el año pasado. Y la serie me pareció entretenida, está bien. Eso no es una gran cosa, pero bueno, me pareció interesante. Dije, ay, qué bueno. Había escuchado mucho hablar de La Rueda del Tiempo, pero como eran tantos libros, yo nunca, no tenía ganas de meterme. Pero como la serie quedó tan abierta, me parecía que estaba buena, dije, a ver, a lo mejor me animo, me engancho, y quién dice que en varios años no me leo los 15 libros. Terminó siendo una lectura conjunta, pues arrastré a una persona a esta situación, y fue una muy mala experiencia, realmente. A ver, no diría que es un libro malo, porque tiene algunas cosas que están bien, pero es una copia total de Tolkien. Es un refrito de Tolkien, escrito más adelante, con mayor participación femenina, cosa que se agradece, y nada más. Pero todo es realmente, ya llega un punto en que vos decís, bueno, podés hacerlo en homenaje a Tolkien, muchos autores lo han hecho y se entiende, Tolkien es el que sienta las bases de la fantasía épica para adultos, pero que esto ya es una copia, esto es un plagio, es una copia, no es un homenaje, agarro las cosas de Tolkien y les pongo palabras más o menos parecidas, los nombres son muy parecidos de los personajes, toman nombres muy similares a los nombres élficos, pero también situaciones, historias, trama, es una cosa que es insoportable. Llega un punto en que son tantos los paralelismos que ya decís, ¡guau! Por otro lado, es un libro terriblemente descriptivo en el mal sentido de la descripción. Te describe cosas inútiles demasiado detalladamente y después cosas que son importantes, pues pasa de ellas. Entonces te pasas la mitad más uno del libro no entendiendo a qué hace alusión. Por ejemplo, aparece un personaje X o un tipo de raza, por decir de alguna manera X, y por la reacción que tienen los personajes de la historia parece que es algo muy importante, pero como él nunca te cuenta de qué se trata ni por qué tendría que ser importante, uno no siente nada. O
O sea, uno se da cuenta que debería sentirse de una forma, pero no hay manera de que te sientas de esa forma porque él no te contextualiza nada de lo que te explica, de lo que te habla. Y después se pasa hojas hablándote de la nervadura de la hoja de un árbol. Pues, bueno, no, la verdad. Es un libro absurdo. La historia no tiene ningún interés. Los personajes son planísimos todos, salvo un personaje particular. Todos se caen mal. Hay mucha gente que ha comentado que la serie no les gustó porque todos los personajes le caían mal. Pues la serie está bien adaptada, señoras y señores, porque los personajes de este libro son insufribles. Todos son idiotas, pobrecitos. Andan por la vida ahí que hay que enseñarles cómo vivir realmente. Y bueno, son los famosos caminos del héroe, pero por 4, son 4 personajes principales, más 2 guías, todo muy similar. Es que es todo muy parecido. Los personajes prototípicos son personajes de Tolkien. Está el elfo, el mago, el enano, incluso está hasta una especie de bárbol. Bueno, por Dios, qué ridiculez de historia. Y encima, con un despliegue larguísimo, como verán, de un calibre realmente largo, para terminar la historia, o sea, hacer el encuentro entre el villano y los personajes héroes, que termina y finiquita en 2 párrafos. ¿Me escribiste todo esto para terminarlo en 2 párrafos? No me jodas. Perdón, acabo de decir un insulto que espero que no se haya escuchado, pues después me censura YouTube. Dios mío, qué mal libro. O sea, qué mala historia. Porque puede ser que está bien escrito y puede ser que a lo mejor después, en el desarrollo de los 15 libros que hay que leerse, se pueda empezar a poner interesante, pero realmente esto es un preámbulo gigantesco a la nada misma. Yo imagino que los últimos que escribió Sanderson debe estar bastante bien. Pero bueno, no voy a hacer la experiencia. Esto quedó acá y me va a servir como un buen pisapapeles. No saben lo que cuesta sostenerlo. Que bueno, para alguna utilidad le vamos a dar. Bueno, ahora pasamos entonces a las lecturas de los primeros fragmentos de Las 2 mitades del Vizconde, de Klickitat y de Vasa. Empezamos con Las 2 mitades del Vizconde de Italo Calvino. Había una guerra contra los turcos. El vizconde Medardo de Terralba, mi tío, cabalgaba por la llanura de Bohemia rumbo al campamento de los cristianos. Le seguía un escudero llamado Curcio. Las cigüeñas volaban a escasa altura en blancas bandadas, surcando el aire opaco y quieto. ¿Por qué hay tantas cigüeñas?, preguntó Medardo a Curcio. ¿A dónde van? Mi tío era un recién llegado, puesto que acababa de enrolarse para complacer a unos duques, nuestros vecinos, interesados en esta guerra. Se había provisto de caballo y escudero en el último castillo cristiano e iba al cuartel imperial a presentarse. «Vuelan hacia los campos de batalla», dijo el escudero sombrío. «Nos acompañarán a lo largo de todo el camino». El vizconde Medardo había oído que en aquellos países el vuelo de las cigüeñas es señal de buen agüero, y quería mostrarse feliz de verlas, pero a pesar suyo estaba intranquilo. «¿Qué es lo que atrae a los zancudos a los campos de batalla, Curcio?», preguntó. «Se han acostumbrado a comer carne humana», contestó el escudero. «Desde que las tierras están áridas y secos los ríos, donde hay cadáveres, las cigüeñas, los flamencos y las grullas reemplazan a los cuervos y a los buitres». Bueno, ahora el fragmento de Klickitat de Peter Rock. Todo empezó cuando vi a mi hermana caminando así. Estaba por oscurecer y yo la miraba por la ventana desde mi habitación. Me había metido en el espacio entre la biblioteca y la pared, donde quedaba bien apretada entre las 2 presiones. Abajo, afuera, en el fondo del jardín de atrás, vi a Odra. Estaba descalza, con las manos sobre las rodillas. Despacio, levantaba un pie, sin estirar la espalda. Daba un paso corto, apoyaba ese pie y levantaba el otro. El cuerpo estaba doblado, así que tenía que curvar el cuello para mirar al frente, para ver a dónde iba. Muy lentamente salía de abajo de los árboles. No fue hace mucho. Hace unos pocos meses, cuando ella tenía 17. Yo tenía 15, ahora tengo 16. Algunos meses pasan sin que nada cambie, y después de repente todo es diferente. Los días pasan rápido y se confunden. Eso empezó cuando vi a Odra desde la ventana. Bien, así comienza Klickitat. Y el primer fragmento de Vasa, de Miren Amoris. Tengo una corazonada. ¿Me oyes, Mario? Que tengo una corazonada desde que vi a Sabina empujando a la yegua. Me llega el olor de las hojas de eucalipto. Y veo cómo se resquebraja lentamente el suelo de la cocina de Alcerreca. Entre las baldosas de color vino y los rombos blancos brotan musgo, tierra y gravilla. Siento el aroma de las hojas de eucalipto y oigo el zumbido del fluorescente, como si estuviera allí mismo. El calendario en la pared con la imagen de la Virgen vuelta de espaldas. ¡La Virgen de espaldas, Mario! Y la tele encendida. Veo la puerta descascarillada de la cocina, entornada, se abre. Se está abriendo y una oveja asoma la cabeza.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado, pero antes de despedirme, lo que es más importante de todo, que es el sorteo. Deseenme suerte, por favor, que no sea como lo de las hortensias, les pido. Veremos qué es lo que me depara el destino con la cantidad de papeles que hay acá adentro. A ver, este es el papel. Y... bueno, tiene que ver con un momento del día, el título. Tampoco tiene autor, así que también esto es de los papeles antiguos. Miren que ya van muchos que pongo con los autores. No salen nunca, es una cosa muy rara esto. Bueno, veremos de qué se trata, porque yo tampoco sé, no tengo ni idea. Y hasta que hemos llegado con la primera mitad. Los espero para la segunda, yo sigo de corrido, así que con lo mismo que nada para mí. Pero ustedes van a esperar una semanita. Nos estamos viendo.